Bueno, Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nuestros televidentes, los de esta primera emisión del noticiero de Televen. Yo hablaba un poco del problema de la crisis humanitaria, la necesidad de medicinas, la necesidad de insumos. En este caso, ¿cómo se está trabajando con el tema de los pacientes con VIH? Sí, el tema del VIH es un tema que, en primer lugar, la gente tiene que entender, la audiencia tiene que comprender que es una obligación que tiene el Estado venezolano, el gobierno nacional, de garantizar la gratuidad tanto de los fármacos antirretrovirales para tratar la infección por VIH, como también de otros insumos hospitalarios, como por ejemplo los reactivos, tanto para pruebas de diagnóstico como pruebas de monitoreo y control, y además de esto, el tema de los fármacos para el tratamiento de infecciones oportunistas como tuberculosis, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, entre otras, y todo este contexto está fallando en Venezuela y viene fallando desde el año 2009, cuando la situación de desabastecimiento se ha venido agudizando e impactando negativamente en la calidad de vida, en la salud y en la vida directamente de las personas afectadas por la epidemia del VIH. Nos preocupa muchísimo que vemos unas declaraciones por parte de altas autoridades del gobierno nacional acá en Venezuela, que tratan de hacer ver que hay, o de transmitir una sensación de que hay un clima de tranquilidad y de que... Sí, que aquí no hay crisis de humanitaria, que hay medicamentos, humanitaria. que hay abastecimiento en general, que no hay problemas, en suma. Nos preocupa muchísimo eso, porque nosotros en la Fundación recibimos todos los días llamadas de personas. Por ejemplo, antes de yo venir para acá, tengo un mensaje de texto en mi celular que me dice: oye, estás en Caracas, si me consigues una donación de Isen 3, que es un medicamento antirretroviral de una persona con VIH en Margarita, desde donde yo vengo, porque no me lo están dando. Y tampoco entonces hay el medicamento Raltegravir. Tenemos una situación de escasez y de desabastecimiento en Venezuela en el tema de VIH, de fármacos antirretrovirales, sí, específicamente, que está afectando a más de 4.500 personas de las 61.000, que es el total que reciben medicamentos antirretrovirales en Venezuela. Entonces yo creo que es importante... ¿Qué crees tú? ¿Hay poca sensibilidad? ¿Solo simplemente el argumento de que no hay divisas? ¿Qué es lo que está pasando? Pero particularmente con los pacientes con VIH. Yo creo que es la falta de voluntad política de quienes dirigen nuestro país. Porque si nosotros tuviéramos gobernantes con voluntad política de que se solucionaran los problemas que afectan la salud, que es un derecho fundamental, es un derecho humano, claro, nosotros no estuviéramos atravesando los problemas que estamos atravesando. Y en el sector del VIH específicamente, que es un sector muy organizado, con organizaciones no gubernamentales en todo el país, hacemos incidencia, nos reunimos y siempre escuchamos lo mismo. Sí, es verdad, tenemos una situación, está ocurriendo, pero estamos trabajando para solucionarlo. Señores, desde el 2009 hay desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en Venezuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en nuestro país? No tenemos vigilancia epidemiológica, no tenemos estudios epidemiológicos que nos permitan a nosotros conocer cuál es la verdadera situación del VIH, cómo se comporta la epidemia en Venezuela. Entonces tenemos un Ministerio de Salud que ha creado un Programa Nacional de SIDA, que es una buena política pública y hay que reconocerlo, pero lamentablemente en la práctica eso se quedó en papel y en PDF, así como han quedado otras políticas públicas en nuestro país. Ahora, en lo internacional, dado que ustedes son una red son una red bien organizada de diferentes organizaciones, ¿el contacto en lo internacional les está ayudando? ¿Están recibiendo de alguna forma medicamentos e insumos? No, los medicamentos antirretrovirales son distribución gratuita y exclusiva por parte del Ministerio de Salud en Venezuela. Las redes internacionales nos han ayudado a hacer incidencia. Yo acabo de tener una oportunidad privilegiada de estar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la reunión de alto nivel de VIH. Estuve en una reunión con el secretario general, en la oficina del secretario general de la OEA, exponiendo la situación de VIH en Venezuela, porque tenemos un contexto pues que nos preocupa bastante, donde hay cerca de 220.000 personas afectadas por la epidemia del VIH. Acá en el país. En el país, en Venezuela, de las cuales solamente 61.000 reciben medicamentos del Ministerio de Salud. Hay una red internacional que muestra apoyo, que se muestra interesada en apoyarnos, que está dispuesta con medicamentos y con insumos hospitalarios a mandarlos a Venezuela, a enviarlos a nuestro país, pero tenemos entonces un Estado autoritario que dice: no tenemos crisis humanitaria, aquí no pasa nada y no necesitamos la ayuda de nadie. Yo creo que nosotros tenemos que apartar un poquito a un lado el tema político, ¿ok? Y no sentir que esto debilita a ninguna tendencia política, sino comprender que se trata de la salud y la vida del pueblo venezolano. Por esta razón están muriendo
Jonathan, pacientes con VIH en el país? Indiscutiblemente, aunque no existen estudios, y lo quiero repetir porque es importante que existan Si no hay estudios estadísticas epidemiológicos, si no hay estudios epidemiológicos, no hay vigilancia epidemiológica, es difícil definir la causa, pero indiscutiblemente, si tú no tienes los fármacos antirretrovirales a tiempo, tú haces que la persona con VIH interrumpa su tratamiento antirretroviral y eso genera complicaciones serias en la salud de la persona con VIH que las expone a otras enfermedades que pueden derivar en situaciones trágicas o muy dramáticas, como por ejemplo la mortalidad por complicaciones asociadas al SIDA, que si tú analizas los anuarios de mortalidad que ha publicado el mismo Ministerio del Poder Popular para la Salud desde el principio de estos 17 años de nefasto gobierno, tú puedes ver cómo la curva de mortalidad entre el año 1999 y el año 2012, que fue el último año donde publicaron, la mortalidad por SIDA, por complicaciones asociadas al SIDA, creció en un 70% aproximadamente. Para el año 99 se reportaban 1.242 defunciones por complicaciones asociadas al SIDA y para el año 2012, entonces el registro fue casi el doble, 2.161 muertes asociadas al SIDA. Nos preocupa mucho que sentimos desde Stop VIH, porque no puedo generalizar el contexto de las demás organizaciones, pero desde Stop VIH, y sé que es el mismo sentir de muchas organizaciones, sentimos que el VIH, la epidemia de VIH en Venezuela está fuera de control y el Ministerio de Salud tiene que tomar este tema en serio porque se trata de la salud y de la vida de más de 61.000 personas que dependen de los fármacos que se distribuyen a través del Programa Nacional de SIDA. Ahora, ¿ustedes tienen una conexión en general o es solo parcial la conexión con pacientes que tienen el VIH? No, es continua. Y yo te puedo mostrar... O sea, las personas que tienen VIH han contactado diferentes organizaciones. Diferentes organizaciones, pero es que Carlos, por ejemplo, si yo soy hipertenso y a mí no me llega mi medicamento, yo dependo de que el ministerio me los entregue, yo me empiezo a desesperar y yo empiezo a llamar a un lado, llamo a Badán, llamo a Artistas por la Vida, llamo a ACE, llamo a Acción Solidaria, empiezo a llamar a Stop VIH, empiezo a llamar a cualquier cantidad de entes que me pueden servir de puente para yo recibir el fármaco que me va a garantizar a mí tener mi tensión estabilizada. Lo mismo ocurre con las personas con cáncer, con las personas con diabetes y el tema que nos ocupa a nosotros en Stop VIH con las mismas personas con VIH. Y nos aterra, sinceramente, ver personas en los hospitales, en cama, con toxoplasmosis, con tuberculosis y que en Venezuela no tenemos antibióticos para tratarlos. Pero ayer vimos a Luisana Melo, la ministra de Salud, diciendo que el motor farmacéutico está activado. ¿Dónde está activado el motor farmacéutico? Ahora, ¿qué hacer en esta circunstancia? ¿No? ¿Seguir esperando o tomar iniciativas, pero al final de cuentas no hay una solución al problema? Yo creo que tenemos que seguir insistiendo. La clave personal es insistir, persistir y nunca desistir. Nosotros tenemos que seguir insistiendo y tenemos que tratar de seguir haciendo incidencia, sumando aliados internacionales que nos ayuden a buscar mecanismos, puentes que nos allanen un poco el camino a ver si alguien logra que esta gente comprenda la gravedad que estamos viviendo en el tema de salud. Ahora, tú mencionas lo internacional, hay un refugio importante, quizá un acopio importante de insumos para atender diferentes patologías. Sí lo hay. En el país todo está obstaculizado al parecer porque no hay una decisión oficial que es el que tiene que autorizar la entrada de esos medicamentos. Así es. ¿Qué hacer? Que vengan por los caminos verdes. Bueno, como suele decirse, pues que yo no la pudiera situación es promover, desesperante. ¿Eh? Yo no pudiera promover, Carlos, que vengan por los caminos verdes porque lo legítimo sería que vinieran por la puerta grande. Sí. Pero la gente se está trayendo los medicamentos en las maletas cuando viaja. Claro. La gente se trae hasta el papel toalé cuando viaja. Y esto está haciendo... El jabón, el shampoo. Todo. Entonces, eso está siendo inevitable. Y yo creo que... Bueno, los que pueden hacerlo. Los que pueden hacerlo. Que no es la mayoría del país. Indiscutiblemente, pero es muy lamentable. Yo creo que tenemos que apelar a la conciencia y a la verdadera voluntad de quienes dirigen, sobre todo el Ministerio de Salud, quienes están a cargo de tomar estas decisiones, porque se trata de la salud y de la vida del pueblo. Y si nosotros garantizamos un pueblo saludable, vamos a impulsar el desarrollo del país. Si tenemos un pueblo enfermo, lamentablemente nosotros no vamos a transitar por el sendero del desarrollo. Ahora, los funcionarios, ya para concluir, Jonathan, los funcionarios del mismo Ministerio de Salud, en privado, ¿qué les dicen a ustedes? Nos hemos reunido las organizaciones no gubernamentales con distintas autoridades, han reconocido ciertas fallas, dicen que van a trabajar, pero lamentablemente los medicamentos, promesas. Las pepas no llegan al estómago de la gente. Cuando los medicamentos antirretrovirales, las pastillas, las pepas, llegan al estómago de la gente, ese
día nosotros vamos a dejar de elevar la voz. Ese día nosotros nos vamos a quedar tranquilos y diremos, es verdad, cumplieron con el compromiso. Mientras tanto, lamentablemente tenemos que decir que no han cumplido con su compromiso político, porque ellos están allí por cargos políticos, que es asegurarle a la nación, al país, al ciudadano, al venezolano, que tenemos derecho, acceso a la salud y derecho a la alimentación, porque ese es otro punto también importante. Bueno, gracias por toda esa información, Jonathan, bien pertinente, ¿no? En este caso, bueno, hacemos una pausa, amigos. Al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.